por eso se llamaba comunión. Hay una, en la palabra precisamente nos está hablando acerca de tener una intimidad, una comunión, en este caso con Yahweh. Entonces vamos a ver el día de hoy, recordar algunos puntos importantes. ¿Por qué el Eterno permitía, o más bien le pidió al pueblo, le pidió a Moshe que hablara con el pueblo y diera las instrucciones precisas para que pudiera el pueblo tener una comunión con él, que pudiera estar ahora sí cercano y que no estuviera lejano? Sabemos que esto lo pedía Adonai porque Mashiach todavía no hacía el sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces los hombres tenían que hacer sacrificios de comunión, holocaustos. Entonces el Eterno fue muy preciso en todas sus indicaciones porque se tenía que hacer de una manera en orden. Vamos a ver lo que el Eterno pedía y por qué lo pedía también. No era nada más por un capricho que el Eterno decía, me vas a dar esto y ya. No, tenía un significado importante y precisamente nosotros lo vamos a recordar el día de hoy. Entonces, pues me gustaría saludar a lo que es Said. Said, qué gusto que nos estás ya sintonizando en lo que es el programa. Me da mucho gusto que lo estés escuchando, Said. Y pues saludos y bendiciones hasta Puerto Vallarta. Y pues esperando que este mensaje sea de edificación para ti y tu mishpacha. Y pues ahora sí que a todos los que nos están sintonizando, pero no tenemos el gusto de saber sus nombres, Todarabá, ¿verdad? Baruch Hashem, que están sintonizando, y pues vamos a dar inicio a lo que es el programa del día de hoy. Vamos a posicionarnos en lo que es Baikra, es Levítico capítulo 3. Y vamos entonces a recordar esas instrucciones que el Eterno dio y por qué las dio y por qué a ti y a mí nos interesa saber. Porque podemos decir, bueno, ya pasó, hace mucho tiempo pasó eso, a mí de qué me sirve, ¿verdad? Pero la verdad es de que a ti y a mí nos sirve mucho porque es una forma de recordar lo que el Eterno quiere que cada uno de nosotros quite para poder tener una relación con Él. Recordamos que el sacrificio que se hacía era de un inocente. Era para calmar, en este caso, si yo hacía un sacrificio, ese sacrificio era para calmar ahora sí la relación, que el Eterno pudiera acercarse a mí, ¿verdad? Y de esta manera yo tenía que matar a un inocente. ¿Para qué? Para que diera su vida por mí, por yo haber faltado. Entonces de esta manera el Eterno nos recuerda y nos hace valorar también por qué, es importante o cuán valioso fue el sacrificio que Yeshua hizo por, por aquel que crea en Él y no se pierda, mas tenga vida plena, ¿verdad? Para que tú y yo podamos ser cercanos y no ser lejanos, porque recordamos que el Eterno es Kadosh, 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 y de esta manera pues no puede tener una relación con lo que no es Kadosh, ¿verdad? Totalmente reprobado y totalmente desintegrado si se acercara a alguien o si nos acercáramos nosotros sin no tener la aprobación bajo las normas de Él. En este caso, nosotros sabemos que Mashiach ya hizo el sacrificio. Bueno, si nosotros no estamos cubiertos con la vida de Yeshua, que es la que nos hace, nos permite acercarnos a Yahweh para poder tener una relación íntima con Él, entonces, pues la verdad es de que pues no podemos
hacerlo, porque nuestras obras, aunque sean muy buenas, son como trapos de inmundicia, así lo dice el Adabar, y necesitamos precisamente por eso la cobertura de Yeshua. Por eso usamos el talit. El talit es como una enseñanza, es una sombra de lo que representa la cobertura de Adonai a través de Yeshua. Por eso recordamos que cuando Yohanan lo bautizó, entonces Yohanan le dijo: he aquí el Cordero de León que cubre el pecado, ¿verdad?, del mundo, de las personas que creen en él. Entonces es precisamente por eso, porque así como vamos a ver el día de hoy y recordar las formas en que el Eterno pedía esos sacrificios, ¿verdad? Entonces nos ayuda para poder concientizar cuán grande es la bendición de que Yeshua haya hecho el sacrificio y que nos permite ahora entrar, a nosotros poder entrar hasta su presencia, al lugar Makom Kodesh Kodashim, ¿verdad? Pero solamente cubiertos de Yeshua, para poder tener esa relación íntima con Él. Entonces, vamos a iniciar ahora sí ya el tema en forma. Les saluda Yashefe, y pues vamos entonces a posicionarnos en Baikra, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y vamos a iniciar. Dice así: si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahweh una res sin defecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Dice que la ofrenda es un sacrificio, ¿verdad?, de comunión, es para poder tener una relación íntima con Yahweh, y lo que se ofrece es vacuno, que significa que puede ser vaca, puede ser toro o puede ser buey. Entonces, macho o hembra ofrecerá ante Yahweh una res sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará en la entrada de la tienda del encuentro. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Entonces aquí vemos, dice, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí podemos ver que dice que va a ofrecer ante Yahweh, pero la misma persona que está ofreciendo el sacrificio va a poner la mano sobre la cabeza. Entonces, aquí cuando vamos a imaginar, ¿verdad? En este momento puedes imaginar que tú has estado atendiendo, criando a un becerrito que después ya se hizo una vaca, una grande. Le dabas de comer todos los días, pastaba, le dabas agua, la cuidabas del sol, de la lluvia. Y entonces llega un momento en que tienes que ofrecer a tu vaca, que ha crecido, que la viste crecer desde pequeñita hasta ahora que ya es una adulta, es una vaca, ¿verdad? Y entonces es una falta que tú has tenido ante Yahweh y tienes que presentarla a Yahweh. Y entonces los animalitos pues te reconocen, ¿verdad? Saben quiénes son sus amos. Es como cuando tienes una mascota. La mascota te obedece porque sabe que tú la atiendes, que tú le provees de todo lo que necesita. Pero también esa mascota pues nunca espera que la vayas a matar, ¿verdad? De esta manera también, al momento de que esa persona iba a presentar a un animalito en holocausto a Yahweh, entonces algo que se le pidiera imponer la mano en la cabeza. Entonces de esta manera
el animalito pues reconocía a lo que era su amo, ¿verdad? Pero en este caso, el animalito también se daba cuenta que él lo entregaba a la muerte, al dolor. Entonces eso era precisamente para poder concientizar a los israelitas, a nosotros mismos, ¿verdad? De cuán difícil era poder ofrecer un animalito que era inocente totalmente por causa nuestra. Esto es una enseñanza y es un recordatorio porque así Yeshua lo hizo, murió él por causa nuestra, ¿verdad? Y pues fue un inocente que cubrió mucha multitud de pecados, pero él era totalmente un inocente. Entonces, vamos a continuar. En lugar de que ese animalito pensara que lo ibas a salvar, no, simplemente tú le estás imponiendo las manos y lo estás entregando a lo que es la muerte, a lo que es el dolor, y de esta manera queda reflejado en él que tú lo estás decidiendo así, que tú estás ordenando prácticamente su muerte. Entonces, imaginamos esto por un momento y la verdad sí se siente feo, ¿verdad? Se siente feo de que ese animalito sufra y nosotros no, por una causa que es ajena a él, pero esto era lo que sucedía, porque el Eterno así lo había pedido. ¿Para qué? Para que el hombre se concientizara de su pecado y se diera cuenta que estaba sufriendo un inocente cada vez que ofrecía un sacrificio para poder tener esa relación con Yahweh. Bueno, vamos entonces a continuar. Y entonces aquí vemos, dice, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará en la entrada de la tienda del encuentro. O sea, le quitará la vida. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre. Es como degollar, inmolar. Y los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. La sangre es la vida, ¿verdad? Así como Yeshua derramó su sangre por nosotros, también pues el animalito derramaba la sangre por aquel hombre pecador, aquel israelita que había pecado. Versículo 3, él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahweh, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Bueno, entonces aquí nos dice, ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahweh, el sebo que cubre las entrañas. Bueno, entonces aquí nosotros, la enseñanza de la grasa, que era algo que el Eterno pedía en sus sacrificios, ¿verdad? Se hacía el sacrificio y él pedía lo que es la grasa. Entonces, ¿qué nos representa la grasa o por qué tenía tanta importancia la grasa para el Eterno? Bueno, la grasa, como vemos aquí, pues ahora sí que cubría las entrañas, ¿verdad? Cubría lo más profundo del ser, del animalito en cuestión. Entonces, el sebo o la grasa es como la esencia del animalito. Es como una planta, por ejemplo, la planta de aceite de olivo, ¿verdad? La esencia de esa planta es su aceite, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el sebo o la grasa del animalito también es su esencia. Y como él es un inocente, entonces el Eterno está tomando la esencia de ese animalito inocente. Y por eso era tan preciada la grasa de él. Versículo 4, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos y el resto que cubre el hígado,
quitará todo este sebo junto con los riñones. Bueno, entonces ahora nos dice, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos. Bien, los 2 riñones. Los riñones es lo más profundo que tiene tanto los animalitos como los seres humanos. Por eso el Eterno habla mucho de los riñones en algunos versículos de la Dabar Kodesh. Nos recuerda precisamente por qué. Porque a veces nos dice que el Eterno conoce lo más profundo del ser, hasta sus riñones, ¿verdad? Y eso es precisamente por esta enseñanza. Por ejemplo, Jeremías 11:20 nos dice, mas, oh Yahweh de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondeas los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Y luego Jeremías nos vuelve a hablar y nos dice, plantástelos, echaron raíces también, aprovecharon e hicieron fruto, estando cercano tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Aquí nos está hablando que la boca estaba cercana. Había mucho hablar de adoración, de alabanza, ¿verdad? Pero dice que los riñones estaban lejanos. Entonces lo más íntimo de ese hombre estaba lejano. Entonces lo que el Eterno aquí nos vuelve a recordar es que tú y yo, Él desea que tú y yo podamos tener una relación íntima. Y no es nada más de hablar, sino una relación en la cual el Eterno pueda escudriñar tus riñones y pueda encontrar que tú quieres estar cercano a Él, que realmente quieres ser íntimo con Él, quieres ser conocido para Él. Ahora vemos Jeremías 17:10 y nos dice, yo, Yahweh, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos nuevamente, ¿verdad? Yahweh escudriña el corazón y prueba los riñones. Fíjense nada más, qué importante es esto, ¿verdad? Lo más profundo del ser humano, y lo más profundo de los animalitos es los riñones. Nos está hablando de lo más íntimo de ese ser, de la esencia también de ese animalito, en este caso, la esencia, lo que dice, de todas las cosas guarda tu corazón, ¿verdad? Entonces, lo que guarda el hombre como lo más importante, la esencia de sí mismo, son los riñones. Los riñones y también, por supuesto, el corazón, pero aquí lo vemos que lo está asemejando también. Por eso dice, habla del corazón y de los riñones. Dice, yo Yahweh, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones. O sea, lo está casi poniendo quizás a lo mejor a la misma altura, ¿verdad? Lo que viene a ser esa enseñanza. Y también nos habla, por ejemplo, acerca de que los riñones también figurativamente hablando, ¿verdad? Puedan ser los pensamientos más íntimos, las entrañas de un ser humano. Por eso son tan preciados los riñones. Entonces, el Eterno, por eso pedía los riñones, no nada más porque sí. Todo tiene una explicación, un sentido, una razón de ser. Entonces vamos a continuar. Permítame, voy a regresar a lo que es la Dabar para poder continuar con el tema. Dice, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos. Bueno,
Veíamos que la grasa es la esencia, ¿verdad? La esencia del animalito. Y a los lomos, dice, adherido, y el sebo adherido a ellos y a los lomos. Los lomos recordamos que es de la cintura, está pegadita prácticamente a la altura de la cintura, inician los lomos. Por eso hemos aprendido o recordado, más bien, ¿verdad?, acerca de que al ceñirnos los lomos nos estamos apretando la cintura. Entonces, el Eterno tenía cuidado en todo esto. Dice, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. Todo eso lo está pidiendo el Eterno. Versículo 5. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar encima del holocausto que está sobre la leña, que está encima del fuego. Será un manjar abrasado de calmante aroma para Yahweh. Vemos cómo dice, de calmante aroma. Ahí nos está diciendo desde un principio que no era la plenitud de lo que el Eterno buscaba, ¿verdad? Porque si no, se hubieran seguido ofreciendo sacrificios hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Pero la verdad es de que el Eterno tenía ya era una sombra más bien de lo que Mashiach iba a hacer en el futuro, de poder hacer el sacrificio perfecto. Y en ese sacrificio no se iba a calmar solamente, sino que iba a ser una plenitud para los hombres delante de Yahweh a través de la cobertura de Yeshua. Entonces vamos a continuar. Dice, versículo 6, si su ofrenda de sacrificio de comunión para Yahweh es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto. Entonces, ¿aquí de qué nos está hablando? Ganado menor es oveja, cabra y cerdo, son los ganados menores. En este caso, pues, sabemos que eran las ofrendas de los sacrificios, ya sea oveja o ya sea de cabra. Y vamos a ver cómo se tenían que ofrecer estos. Bueno, dice así. Versículo 7, si ofrece como ofrenda un cordero, lo presentará ante Yahweh. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará ante la tienda del encuentro. Por supuesto, el que la inmola no es la persona que lo presenta, sino en este caso ya son los sacerdotes que tienen que hacer quitaban la vida, ¿verdad?, a los animalitos para ofrecerlos a Yahweh. Ahora dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Ofrecerán la sangre, la derramarán, la vida de este cordero inocente. Él ofrecerá de este sacrificio de comunión el sebo como manjar abrasado para Yahweh. El rabo entero que se cortará desde la rabadilla, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Bueno, vamos a volver, dice, versículo 9. Él ofrecerá de este sacrificio de comunión el sebo como manjar abrasado para Yahweh. El rabo entero que se cortará desde la rabadilla. Bueno, entonces cuando nos está diciendo que se va a cortar desde la rabadilla, el rabo, nos está dando la enseñanza de lo que es la columna. Y la columna, nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, en la renovación de la alianza, hablamos lo que significa la columna. Nosotros desde que el hombre o Adán
ahora sí que nos entregó a lo que es la condición de pecado, todos llevamos la misma base de nuestro ser. La base es una condición de pecado. Es como la estructura del ser humano o la columna vertebral. Es una enseñanza, no es una sombra de lo que significa. Entonces todos estamos, desde que nacemos, todos estamos con la misma situación, con la misma condición pecaminosa. Por eso necesitamos a Yeshua, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que despojarnos de la carne, del ego, de todas las situaciones que nos alejan de Yahweh. Es precisamente por eso que es una enseñanza cuando dice que se va a entregar el rabo entero y que se cortará desde la rabadilla. Nos está dando la enseñanza de que se va a entregar la carne que nos representa precisamente esa base, esa estructura, como la columna, ¿verdad? La columna, ¿qué nos hace? Pues nos hace caminar, no podemos caminar a través de ella, el cuerpo, todo se mantiene en pie por la columna vertebral. Pero hablando espiritualmente, todos tenemos esa condición de pecado, porque provenimos de Adán. Y precisamente por eso Yeshua vino a hacer esa salvación, ese rescate, ese sacrificio perfecto, para que ya no necesitáramos hacer muchos sacrificios, sino que hubiera uno solo. Pero Él, al momento que da lo que es su vida en ese sacrificio, también al mismo tiempo Él mata al hombre viejo. Entonces lo hemos visto en varios versículos de la Davar Kodesh, como al momento que Yeshua hace el sacrificio perfecto, muere el hombre viejo. Entonces, si nosotros hemos sido sacrificados en Él, porque nosotros somos el cuerpo de Yeshua, entonces nosotros podemos ya, en emuná, en la autoridad que el Eterno nos da, irnos quitando del hombre viejo, ¿verdad? Ese hombre, esa carne, que solamente nos estorba y nos quita, nos impide el que podamos ser plenos verdaderamente en Yahweh, en la luz, que la luz de Mashiach se pueda manifestar de una manera plena, es la carne. Entonces el Eterno nos está recordando aquí que la carne tiene que ser quitada y es una entrega que se hace a Él. Entonces vemos aquí, estamos recordando que es una oveja, ¿verdad? Yeshua es el cordero, es una oveja, fue como una oveja, un cordero. El cordero que cubre el pecado. Entonces, de esta misma manera, también Él entregó la carne. Él entrega la carne y nace precisamente el Espíritu que nos está guiando, que nos está dirigiendo, el Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, ¿verdad? De esta manera, el Eterno nos está recordando cómo tú y yo tenemos que ofrecerle a Yahweh también la ofrenda y poder también en el altar. Que se queme la carne, y que se manifieste el hombre nuevo, que tú y yo estamos a través de la Davar, de una decisión, a través del estar en una comunión con el Eterno, en una relación íntima, en un aprendizaje a través de lo que es los ministerios, ¿verdad?, de la Keila, que están gestando a los santos vencedores. A través de todo ese trabajo, no es una cosa sencilla, es un trabajo en equipo, se puede decir, porque toda la Keila estamos participando
para que se gesten los santos vencedores. Y entonces esos santos vencedores que se van a gestar, puede ser tú o yo. Entonces, la puerta está abierta para que podamos entrar. Ahorita es el tiempo precioso, es el tiempo en el cual tenemos para poder tomar esas bendiciones que el Eterno quiere. Escoge la vida o la muerte. El Eterno quiere que escojamos la vida, y la vida es Yeshua. Entonces, ¿qué mejor que poder hacer eso? Entregar la carne, ¿verdad? Esperamos, el Eterno lo espera, y también seguramente tú y yo esperamos poder dejar la carne, que emerja ese hombre nuevo en nosotros, ¿verdad? Y que se manifiesten los santos vencedores. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, luego nos vuelve a decir el texto, dice, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Quizás a lo mejor hayan quedado dudas respecto a esto, porque no es algo sencillo explicarlo en radio. Precisamente por eso tenemos la renovación de la alianza. Entonces, en una próxima renovación de la alianza, si tú nunca has estado en una renovación de la alianza, pues la anunciaremos cuando haya una. Y si no has participado, realmente te invito a que puedas participar en la renovación de la alianza, porque la verdad, la renovación de la alianza nos habla desde que el hombre cae en esta condición de pecado, hasta que el hombre es glorificado, hasta que el hombre es transformado como esa casa de Elohim, donde culmina toda la obra maravillosa de Yahweh. Todo lo que el Eterno ha hecho antes, durante y después de todos los tiempos, para que se gesten esos santos vencedores, para que se geste su novia, y que pueda, ahora sí, que todo el sistema que está actualmente, y la maldad, las injusticias que nosotros nos damos cuenta y que es muy triste, ¿verdad? Todo eso se va a terminar, porque afortunadamente y bendito Adoní, Él es un Elohim de orden, de justicia, y Él va a acomodar las cosas y va a terminar su obra. Su obra que inició la va a terminar. No ha quedado en el olvido el sacrificio de Yeshua, ni la vida. El cuerpo de Yeshua está presente. En cuerpo, alma y espíritu, Yeshua vive. No está muerto. Entonces, Él está continuando la obra que inició, y esa obra se va a terminar. Y el Eterno va a continuar dando lo preciso en los tiempos necesarios para que se geste esa novia que lo anhela, que lo desea, y que surgirá en el tiempo exacto. Entonces vamos a continuar. Dice el versículo 10, Vaikra, capítulo 3, versículo 10, para los que se acaban de sintonizar. Dice, los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado, quitará todo este sebo junto con los riñones. Nos lo vuelve a decir, los dos riñones, que es lo más profundo del ser, lo más íntimo, las entrañas, ¿verdad? Adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado, quitará todo este sebo junto con los riñones. Todo esto lo quiere Yahweh. Todo esto no nada más lo quería de ese animalito. Todo esto lo quiere de ti y de mí. Que nosotros le entreguemos todo. Los riñones, el sebo, la esencia, tu esencia.
como mujer o como hombre que has decidido por Yahweh. El Eterno quiere esa esencia. Quiere lo más profundo de tu ser, que son los riñones. Y quiere que entreguemos la carne también. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante Yahweh. Impondrá la mano sobre su cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. Presentará de ella como ofrenda suya manjar abrasado para Yahweh, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos, y a los lomos y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. Vemos que también vuelve a pedir lo mismo, ¿verdad? El Eterno. Aquí, por ejemplo, la cabra, bueno, la Torah siempre nos da la enseñanza de que la oveja es la dócil y la cabra es como la rebelde. Pero aquí también la cabra se ofrece como sacrificio. Aquí a lo mejor alguien puede hacer una ovejita dócil y puede haber otra que no sea muy dócil, que pueda ser una cabra, asemejada a una cabra rebelde. Pero vemos que también el Eterno también, pues, la conquista a esa cabra, la atrae con lazos de amor y le muestra quién es Él. Y entonces llega un momento en que esta cabra también entrega todo. Entrega su ser, entrega su esencia, su grasa, entrega sus riñones, su hígado, toda la esencia, lo más profundo de su ser, todo lo entrega a esta cabra, porque el Eterno la ha conquistado. Y fíjense que, pues a veces resulta que las personas que son han sido o reconocen que han sido más perdonadas bueno, no podemos decir perdonadas por Yahweh, porque nosotros hemos aprendido, según la Dabar Kodesh, que el Eterno no puede perdonar los pecados. No los puede perdonar porque Él lo que hace es cubrirlos. Cuando nosotros encontramos en la palabra que dice perdonar, no se refiere a la palabra perdonar, sino se refiere a la palabra cubrir. Está mal la traducción. La palabra exacta, según el hebreo, es cubrir. Entonces, el Eterno, siendo justo, no puede, por decir, perdonar a unos, sino perdonar a otros. Entonces, los ángeles caídos, Azazel, de igual manera también se acercaría y diría, a ver, si a ellos los perdonaste, ¿por qué no nos perdonas a nosotros, verdad? Y el Eterno, si es justo, tendría que hacerlo. Por eso lo que hace el Eterno es cubrir. Así como una pared, hay una mancha y entonces Él la pinta con pintura blanca, la cubre y esa mancha ya no se ve. Entonces esa mancha, esa pared ya está presentable porque ha sido cubierta. Así también nuestras vidas también es igual. Nuestra vida en Yeshua es cubierta para que nosotros podamos tener esa relación íntima con Yahweh a través del Cordero, del León, que cubre el pecado. Entonces, bueno, lo estaba comentando porque una persona cuando reconoce que tiene más pecados que ser cubiertos es más agradecido. Ahorita se vino a mi mente la historia del hijo pródigo, de uno que había servido siempre fiel a su papá y todo en la granja y demás. Y se va el otro hijo y gasta todo el dinero, toda la herencia, y pues después regresa y se da cuenta que había pues obrado mal. Regresa y su padre lo recibe, hasta le pone una vestidura y un anillo, y el otro hermano se queda resentido porque dice, bueno,
a mí nunca me han hecho esto. Pero aquí vemos cómo el Eterno es misericordioso y nos cubre. Y ese hijo que se fue y regresó fue muchísimo más agradecido porque se tuvo misericordia de él, se tuvo piedad. Entonces el Eterno, esto me acordé por lo de la cabra. La cabra también, que aunque es rebelde, ella también se ofrece. No se ofrece a sí misma, porque aquí vemos que es una ofrenda de un holocausto por un israelita que ha pecado. Pero en un momento dado, tomando la enseñanza de que nosotros somos como esa ofrenda, nosotros mismos somos como esa vaca, como esa oveja, como ese buey, como ese toro que se está ofreciendo a Yahweh y está entregando. Entonces, aquí tenemos nosotros mucho que recordar y que, de acuerdo a lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Versículo 16. El sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrasado de calmante aroma para Yahweh. Toda la grasa perpetua, de generación en generación, donde quiera que habitéis. No comeréis nada de grasa ni de sangre. Muy bien, entonces dice, el sacerdote lo quemará en el altar como alimento, ¿verdad? Quemará todo eso, todo lo que el Eterno pidió, el sacerdote lo quemará, lo pasará por el fuego, ¿verdad? Como manjar abrasado de calmante aroma para Yahweh. Toda la grasa perpetua, de generación en generación, donde quiera que habitéis. Vemos, entonces, toda la esencia del ser humano, de generación en generación, donde quiera que habitemos, el Eterno la quiere. Quiere eso, de parte tuya y de parte mía, quiere nuestra esencia, quiere nuestro ser. De hecho, el Shema dice, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Entonces nos está diciendo que el Eterno quiere que lo amemos con todo absolutamente. Que no nos quede nada para nosotros, sino que todo completamente sea para Él. Y entonces esa era una ofrenda aceptable para Yahweh. Entonces, ahora qué enseñanza nos deja a nosotros, que también el Eterno quiere que tú y yo podamos ser una ofrenda no que a través de una, como tercer persona, en este caso era con los animalitos, sino ahora que tú y yo podamos en decisión ofrecernos como sacrificio, ya que Yeshua ha hecho el sacrificio perfecto. No nos van a quitar la vida textualmente como a Mashiach. Nosotros ya morimos en Él espiritualmente, ¿verdad? Y Él por eso nos venció al hombre viejo, a la carne que nosotros tenemos que quitar de nosotros mismos. Mientras nosotros estemos alimentándonos del Adabar Kodesh, estemos escuchando la Hatafá del Shabbat, estemos en una relación íntima con Yahweh en Tefila, entonces poco a poquito ese hombre viejo va a ir menguando, va a ir muriendo, porque tú lo estás alimentando de la vida que es Yeshua. Entonces eso es de lo que el Eterno quiere. Al momento de que ese hombre viejo esté cayendo, se esté cayendo esa columna de ti, entonces en ese momento empezará precisamente a nacer de ti el entregar todo lo demás. Entregar tus riñones, entregar tu esencia, tu grasa, como un ser vivo, pero en decisión, que esa ofrenda
pueda ser presentada delante de Yahweh. Y de esta manera pueda ser uno completamente con Él. Así como Mashiach es uno, y Él quería que tú y yo nos hiciéramos uno con Él, en Ejad, como uno solo, totalmente. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí leyendo otro poquito. Falta un poquito más y ya casi acabamos el programa. Dice, el sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrasado de calmante aroma para Yahweh. Toda la grasa perpetua de generación en generación, donde quiera que habitéis. No comeréis nada de grasa ni de sangre. Aquí estamos viendo por qué el Eterno nos dice que no comeréis nada de grasa y ni de sangre. Bueno, la sangre, recordamos que es la vida. Nosotros no podemos comer moronga, porque es la sangre del animalito. Es lo más preciado para Yahweh. Y tampoco podemos comer la grasa. Entonces vemos que hay, por ejemplo, aceite vegetal, ¿verdad? Y también hay manteca, que es la grasita del animalito. Bueno. Entonces podríamos decir, bueno, pues, ¿cómo la vamos a comer? O sea, la estamos comiendo. Bueno, precisamente por eso se pasa por el fuego. Se cocina. Entonces, de esta manera, al momento de que se pasa por el fuego, ya no estamos transgrediendo. Entonces, por eso es muy importante. Es sagrado. La grasa del animalito es sagrado para Yahweh. La sangre también es sagrada para Yahweh. Por eso se rociaba en todo el altar y alrededor del altar. Se estaba rociando. Cuando era la fiesta de Yom Kippur también eran rociados con la sangre del animalito en la fiesta de Yom Kippur. Entonces, aquí nos muestra la enseñanza y nos recuerda el Eterno que aunque han pasado muchos años, aunque Yeshua ya hizo el sacrificio perfecto, todavía el Eterno nos está pidiendo eso. Pudiéramos pensar, no, ¿cómo que me está pidiendo que yo sacrifique animalitos? No, no se trata de eso. Se trata de que el Eterno quiere que tú y yo podamos ser ofrenda para Él. Una ofrenda viva, en una decisión, en una convicción, que sabiendo que Él quiere todo de ti, ¿verdad? Entonces, podérselo dar, todo lo que tú eres. Entonces el Eterno te está esperando. Te está esperando a ti y a mí, nos está esperando en qué momento vamos a permitir que el Eterno tome nuestros riñones, lo más profundo, los pensamientos más íntimos, y que podamos dárselos a Él. Los deseos más íntimos que tengas y decir, Adonai, tú sabes que yo quiero esto, ¿verdad? Pero yo te lo entrego a ti. Tú sabes ese anhelo más profundo que yo tengo y que no lo he podido conseguir. Pero yo te lo entrego a ti y que se haga tu voluntad perfecta. Ya no me voy a afanar en ese deseo que no he podido conseguir. Lo dejo en tu mano, en tu sabiduría, porque tú ves más allá de lo que yo no veo. Y te lo entrego a ti. Es de esa manera como el Eterno quiere que tú y yo podamos ofrecernos a nosotros mismos para poder tener esa intimidad con Él. Tener realmente una ofrenda de comunión con el Todopoderoso. Y pues, Baruch Hashem, porque el Eterno nos ha recordado en esta tarde esto, que es muy importante. Hay que tomarlo como lo que es, con la enseñanza de vida, ¿verdad?
esa enseñanza que nos deja una riqueza para poder continuar el camino y poder ser de Él y que Él sea nuestro. Así como un amado y una amada, ¿verdad? Que es lo que el Eterno quiere. Que tú seas su novia, que tú seas ese santo vencedor. Entonces es la manera. El Eterno nos da la instrucción y nos recuerda de qué manera podemos lograrlo. Entonces, pues bueno, hemos terminado lo que es el tema de hoy. Espero que haya sido de edificación el poder recordar juntos una vez más el andar, el caminar en el desierto, ¿verdad? Y pues quisiera agregar algo al tema antes de cerrar. Aquí más que nada la esencia, la enseñanza de esto es que el Eterno quiere que pongamos no nuestros intereses, no nuestros deseos personales a los suyos. El Eterno quiere que siempre lo pongamos en primer lugar a Él. Por eso nos dice, poned primero el reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es precisamente por esa razón. Porque al momento que nosotros realmente le entreguemos todo a Adonai, entonces cambiará nuestra vida. Y podremos ahora sí vivir una vida plena en Mashiach, así como Él nos lo ha dicho. Entonces, pues, Baruch Hashem, toda alaba a todos los que nos sintonizaron en esta tarde. Bendito Adonai por ello. Y pues solamente me resta recordarles el programa de mañana. Tenemos el programa de La Voz de Mi Corazón con nuestro Aj Mike, a las 6 en punto. Entonces, pues ahora sí, tenemos hasta que no nos avise nuestro Ajgus el momento en que se pueda ya poder pasar el programa, la transmisión de lo que es Ketubim, ¿verdad? Por causas de salud no le es posible a nuestro Agus transmitir el programa, pero estaremos atentos en el momento en que él nos indique para poderlo ahora sí que anunciar y que podamos también disfrutar de ese programa. Y pues ahora sí que solamente me resta invitarlos a que sigan escuchando lo que es la transmisión de KMC Internacional Radio, y así también el poder estar atentos a lo que es la alianza, ¿verdad? Shabbat a Shabbat, estar atentos para poder continuar en andar en el desierto, andar en el camino. La historia no ha terminado. La historia de la Torá no ha terminado. Todavía se están escribiendo historias espirituales de cada uno de nosotros. El Eterno, así como en el pasado escribió, ¿verdad? Cosas que nos enseñan a nosotros para poder seguir las huellas y poder aprender en cabeza ajena todo. Pero la verdad es que se siguen escribiendo historias de victoria, historias de enseñanza que tiene el pueblo de Yahweh, en maneras diferentes, pero el Eterno está con su pueblo. No es historia, es una vida, es una verdad. La Torá es viva y es un libro en el cual nos llena, nos edifica,